Durante décadas, se respiraba un aire de gratitud en los pasillos de la familia, una sensación de protección casi divina, como solían recordar con cierta nostalgia. Hemos tenido mucha suerte. No habíamos sufrido muchas enfermedades en la familia durante mucho tiempo. Mis abuelos vivieron hasta, ya sabes, bien entrados los 90 años. Esa longevidad, esa salud de hierro, parecía un escudo invisible que los protegía de todo mal. Pero la suerte, como el viento, cambia de dirección sin avisar. Y esa noche, el escudo se rompió. Justo cuando el reloj marcó el paso de un día a otro, poco después de la medianoche, algo cambió para siempre dentro de los muros del palacio. No hubo sirenas, ni gritos, ni pasos apresurados. Fue un intercambio silencioso, casi fantasmal. Un expediente sellado cambió de manos en la oscuridad. Para cuando salió el sol, el príncipe Guillermo ya había leído lo que nadie, y mucho menos Camila, esperaba que saliera a la luz. No eran chismes de pasillo, ni interpretaciones vagas. Era la verdad desnuda, una evidencia tan sólida que el palacio no podría explicar ni esconder. En cuestión de horas, la autoridad cambió de dueño, los accesos se cerraron y las protecciones que parecían eternas se derrumbaron sin hacer ruido. Esto no era una simple pelea familiar. Era un ajuste de cuentas provocado por secretos que habían estado ocultos demasiado tiempo en las manos equivocadas. La primera señal de que algo andaba terriblemente mal no fue una llamada de emergencia. Fue, irónicamente, el silencio. Poco después de la medianoche, un intercambio rutinario dentro del palacio simplemente falló. Un documento que debería haber sido registrado y archivado desapareció del sistema. Nadie dio la alarma. Ningún protocolo se activó. Ese silencio pasó desapercibido precisamente porque, durante años, el silencio había sido sinónimo de estabilidad, pero esa confianza fue un error fatal. El material no entró por la puerta grande ni por los canales oficiales. Burló la recepción, esquivó los ojos digitales de las cámaras y llegó en forma física, en papel, sellado y sin marcas, salvo por un pequeño código interno que solo unos pocos elegidos podrían entender. Quienquiera que llevara ese paquete no solo conocía cómo funcionaba el palacio, entendía, lo que es más peligroso, cómo fallaba. La elección de hacerlo así fue deliberada. Esta información no estaba destinada a circular como un rumor, estaba destinada a golpear como una piedra. La persona que aceptó la carpeta no la abrió. No leyó ni una línea, no hizo preguntas. Sus instrucciones eran simples y escalofriantes. Esto debe entregarse directamente al príncipe Guillermo, sin copias, sin intermediarios, sin rastro. Cuando la carpeta llegó a la oficina privada de Guillermo, el palacio aún dormía. Los pasillos estaban mudos. El momento fue elegido con precisión quirúrgica, no para crear drama, sino para asegurar el aislamiento. Menos testigos significaban menos variables, y menos variables significaban que nadie podría intervenir para detener lo inevitable. Guillermo no esperaba esa entrega. Ese simple hecho ya marcaba su importancia. Recibió el paquete sin comentarios y ordenó que nadie supiera de su llegada. No era secretismo por instinto, sino precaución por necesidad absoluta. El palacio había sido moldeado por décadas de verdades controladas, y Guillermo sabía que si esto se filtraba antes de tiempo, la verdad se distorsionaría. La carpeta permaneció cerrada sobre su escritorio durante varios minutos. No por miedo, sino por evaluación. El peso de lo que podía contener ya se sentía en el aire. Los documentos que requieren tanto cuidado nunca traen noticias de paz. Cuando finalmente la abrió, el contenido le golpeó no por su desorden, sino por su claridad. No había notas al margen, ni cartas explicativas. La evidencia hablaba por sí sola, reunida con una paciencia y un acceso que daban miedo. Cada página era una pieza de un rompecabezas mayor. Correspondencias que coincidían con decisiones inexplicables, decisiones que llevaban a resultados concretos,
y todo se remontaba a un acceso que nunca se había concedido formalmente, pero que se ejercía constantemente. Lo que unía todo no era algo dramático, era puramente procedimental, y eso lo hacía más peligroso. No se podía descartar como celos o rivalidad. Lo que más inquietó a Guillermo no fue un documento en particular, sino la coherencia de todo el conjunto. Una vez que vio el patrón, fue imposible dejar de verlo. Mientras pasaba las páginas, un nombre surgía una y otra vez, a veces en las sombras, a veces en la luz: la reina Camila. No se le acusaba de un delito ruidoso. La evidencia sugería algo mucho más desestabilizador, una influencia sin límites, moldeando el destino no a través de la autoridad legítima, sino a través de la cercanía. Es un tipo de poder difícil de rastrear, porque rara vez deja huellas dactilares, pero aquí las huellas se habían acumulado con el tiempo, como el polvo en un mueble olvidado. Guillermo se detuvo más de una vez, no para releer, sino para respirar y recalibrar su mente. Esto no era algo que el protocolo pudiera arreglar. El palacio sabía manejar la presión externa, pero la podredumbre interna era otra historia. Lo más triste era ver cuánto tiempo había pasado esto sin ser desafiado. Lo que debería haber sido una alarma se había aceptado como rutina. Esa aceptación, ahora leída bajo la luz de esta lámpara, parecía una terrible vulnerabilidad. Guillermo cerró la carpeta sin mostrar emoción alguna en su rostro. Afuera, el palacio comenzaba su ritmo habitual. El personal se preparaba para el día. Las agendas se finalizaban. Nadie sabía que el equilibrio interno ya se había roto para siempre. El príncipe no llamó a sus consejeros, no pidió abogados. En ese silencio, se entendió que la suerte de la que hablaban sus abuelos se había terminado. En ese despacho, mientras el resto del mundo despertaba, Guillermo comprendió una verdad fundamental. Compartir lo que sabía en ese momento no le daría aliados, solo multiplicaría el riesgo. Expandir el círculo de conocimiento antes de entender la magnitud de la amenaza era un suicidio táctico. Por ahora, la contención requería soledad absoluta. En lugar de convocar una reunión de emergencia, comenzó a operar con la frialdad de un cirujano. Empezó a lanzar preguntas al sistema, preguntas que parecían triviales, casi aburridas. Un ajuste menor en la agenda por aquí, una solicitud de aclaración sobre un protocolo por allá. Cada consulta era lo suficientemente pequeña como para no levantar sospechas, pero lo suficientemente precisa para poner a prueba la maquinaria del palacio. Las respuestas llegaron rápido y, lo que es peor, fueron consistentes. Cada pieza de información que recibía de sus ayudantes encajaba perfectamente con los documentos malditos que reposaban en su escritorio. No había discrepancias. El sistema oficial confirmaba sin saberlo la corrupción de sus propios procesos. En ningún momento Guillermo consideró la idea de confrontar a Camila directamente. La confrontación, después de todo, presume simetría. Asume que ambos bandos juegan con las mismas reglas en un terreno nivelado. Pero esta situación era, por diseño, asimétrica. La evidencia se había filtrado precisamente porque los canales convencionales, aquellos diseñados para resolver disputas de honor, estaban comprometidos. No se trataba de reaccionar, sino de entender la exposición. ¿Quién más sabía? ¿Hasta dónde llegaban las raíces de esta hiedra? El palacio, ciego ante el peligro que corría por sus venas, seguía confiando en hábitos que lo habían protegido en el pasado. Pero la evidencia en manos de Guillermo gritaba que esa confianza era ahora un peligro mortal. A medida que la luz de la mañana tocaba las ventanas de su oficina, el peso de la carpeta no disminuía. Se intensificaba. No por lo que probaba, sino por lo que amenazaba con deshacer. La filtración no había detonado nada todavía. Simplemente había llegado. Y en los pasillos del poder, la llegada de la verdad suele ser la fase más peligrosa. Guillermo no juzgó de inmediato. Esa moderación fue deliberada. Lo que tenía delante no era un escándalo de tabloide,
No había robos, ni traiciones dramáticas, ni crímenes pasionales que pudieran condenarse fácilmente. Lo que emergía de esas páginas era algo más sutil y, por tanto, más difícil de extirpar, un mapa de influencia silenciosa, persistente y no registrada. La reina Camila no aparecía en los documentos dando órdenes como una general. Su nombre no estaba al final de decretos imperativos. Su poder era más etéreo. Aparecía como una presencia constante en momentos cruciales, reuniones que se reprogramaban casualmente para coincidir con su disponibilidad. Decisiones firmes que se suavizaban misteriosamente tras una conversación privada. Nombramientos que cambiaban de rumbo tras consultas informales que nunca quedaban escritas en las actas oficiales. La monarquía siempre ha operado en un delicado equilibrio entre la estructura formal y la cercanía personal. Tradicionalmente, los consortes influyen a través de la confianza, no del mandato. Pero la evidencia sugería que esa línea se había cruzado. La influencia había pasado de ser un consejo conyugal a ser una operación ejecutiva, sin supervisión y sin reconocimiento. Guillermo leía despacio, sin marcar nada, sin que un solo músculo de su cara delatara su preocupación. Cada página reforzaba el mismo problema de fondo. Los límites que existían en el papel se habían borrado en la práctica. Con el tiempo, esa erosión se había vuelto invisible para quienes trabajaban dentro de ella. Lo más inquietante no eran los documentos extraordinarios, sino los ordinarios. Correos de rutina desviados, invitaciones extendidas o retenidas sin razón aparente, notas de asesoramiento alteradas tras una revisión informal. Ninguna de estas acciones, por sí sola, habría encendido una alarma, pero juntas formaban un patrón imposible de ignorar. El sistema no se había roto de golpe, se había ajustado incrementalmente. Había acomodado la influencia hasta que la influencia se convirtió en expectativa. Guillermo entendió al instante por qué este material había sido filtrado y no reportado internamente. Cualquier intento de plantear estas preocupaciones a través de los canales existentes habría sido absorbido, contextualizado y, finalmente, neutralizado por la misma influencia que intentaba denunciar. Esto no era un ataque a la lealtad de Camila. Era una impugnación a la capacidad del palacio para regular la proximidad. Revelaba una vulnerabilidad estructural. Se había puesto demasiado peso en la confianza personal sin el contrapeso de la rendición de cuentas. Las instituciones, para sobrevivir, necesitan claridad sobre quién es responsable de qué. Y allí, en esos documentos, la responsabilidad se había diluido en una niebla de favores y susurros. Y una institución que no sabe quién tiene el mando es una institución que está a un paso del abismo. La evidencia no apuntaba a una conspiración malvada, y eso era precisamente lo que la hacía tan difícil de manejar. La claridad institucional no había sido atacada, simplemente se había disuelto en el agua tibia de la familiaridad. No hubo malicia, pero el efecto fue devastador. Guillermo se detuvo con frecuencia, sintiendo el peso de las consecuencias. Si este patrón salía a la luz pública, el mundo no vería matices ni buenas intenciones. El público no entiende de influencia suave. El público busca culpables. La narrativa colapsaría instantáneamente en una acusación brutal. Además, Guillermo sabía algo más aterrador. Los documentos solo mostraban lo que se había escrito. Lo que no estaba escrito, las miradas, los acuerdos tácitos, las promesas en el aire, era seguramente mucho mayor. Esa comprensión aumentaba la urgencia, pero borraba el camino a seguir. En su mente barajó sus cartas. Pensó en consultar al rey Carlos, su padre, pero el tiempo lo es todo en la política y en la familia. Presentar este material ahora, sin preparación, solo provocaría que el rey se pusiera a la defensiva, protegiendo a su esposa en lugar de evaluar el daño a la corona. Pensó también en la princesa Ana, cuya reputación de claridad y disciplina es legendaria. Ella entendería. Pero involucrarla demasiado pronto significaba ampliar el círculo de testigos antes de que Guillermo hubiera decidido la estrategia.
La revelación más inquietante llegó al revisar las secciones finales. Los salvaguardas, esos muros diseñados para proteger a la monarquía, habían sido saltados no por rebeldía, sino porque la gente confiaba más en la cercanía que en el proceso. Guillermo comprendió que enfrentarse a Camila cara a cara no serviría de nada, y sacarla del tablero, aunque fuera temporalmente, encendería demasiadas luces de alarma. A medida que avanzaba la mañana, la presión del tiempo se sentía en la nuca. La evidencia no se había filtrado hacia afuera, pero ejercía una fuerza gravitatoria propia. Guillermo sabía que cualquier movimiento brusco sería visto como algo personal, un ataque de hijastro, a menos que estuviera cimentado en una necesidad institucional innegable. Para el mediodía, la naturaleza del problema había cambiado. Ya no era información, era una bomba de tiempo. Guillermo decidió entonces que la siguiente fase no sería una explosión, sino una calibración tan cuidadosa que podría ser malinterpretada fácilmente. No anunció nada. De hecho, hacia afuera, parecía que no había pasado nada. Ese silencio era su arma más letal. El poder, cuando se ejerce sin ruido, viaja mucho más lejos antes de encontrar resistencia. Los primeros cambios fueron tan pequeños que parecían aburridos trámites administrativos, pero su efectividad radicaba en su invisibilidad. Guillermo no desafió a Camila. En su lugar, comenzó a cuestionar las estructuras que permitían que su influencia fluyera sin registro. En cuestión de horas, los ayudantes del palacio notaron algo extraño. Decisiones que antes se daban por sentadas, ahora requerían confirmación escrita. Solicitudes que solían volar por canales informales, una llamada rápida, un mensaje de texto, eran redirigidas amablemente hacia los canales formales. Esto no era una obstrucción. Guillermo lo presentó como una precaución, una simple vuelta al procedimiento. Pero el efecto fue inmediato. Introdujo fricción, y la fricción, en la maquinaria del poder, ralentiza el impulso sin nombrar al culpable. La oficina de Camila sintió el cambio antes que la propia reina. Guillermo fue cuidadoso de no aislarla por completo. Eso habría sido una declaración de guerra prematura. Permitió que las interacciones normales continuaran, pero silenciosamente estrechó el camino por donde podían transitar. El objetivo no era la confrontación, era la contención. Al mismo tiempo, Guillermo comenzó a consolidar información. Pidió informes que antes eran opcionales. Exigió documentación sobre cosas que durante mucho tiempo se habían tratado como charlas informales. Cada solicitud se disfrazaba de revisión de rutina. Nadie mencionó la evidencia filtrada. Esta estrategia servía a dos propósitos. Le daba a Guillermo un mapa completo del terreno y, al mismo tiempo, enviaba una señal clara de que la era de la confianza ciega había terminado. La rendición de cuentas había vuelto al palacio. Aquellos acostumbrados a operar basándose solo en la confianza comenzaron a ajustar su comportamiento por instinto. No sabían exactamente qué pasaba, pero sabían que el aire se sentía diferente. El rey Carlos permaneció deliberadamente fuera de esta fase. No por secreto malicioso, sino porque su participación prematura complicaría la ejecución quirúrgica que Guillermo estaba llevando a cabo. El palacio opera sobre capas de respeto y silencio. Guillermo no rompió esas capas, se reposicionó dentro de ellas. Ocupó espacios donde antes solo había suposiciones. El personal reaccionó rápido, aunque con confusión. Algunos agradecieron la claridad de las nuevas órdenes. Otros dudaron, oliendo que algo se estaba rompiendo, pero sin saber de dónde venía el golpe. Unos pocos intentaron usar los viejos atajos, los caminos familiares, solo para encontrarse con una resistencia inesperada. Sistemas que Guillermo había reactivado silenciosamente y que ahora exigían: alto, identifíquese, confirme. Lo que hacía que este momento fuera tan tenso era lo fácil que podía malinterpretarse. Para cualquiera que mirara desde fuera, el palacio seguía igual. Nada parecía estar sucediendo. Pero por dentro, los cimientos se estaban moviendo.
Para los que vivían dentro de los muros del palacio, el suelo comenzó a moverse sin explicación, como antes de un terremoto que no termina de llegar. Esa incertidumbre crió precaución. Nadie quería dar un paso en falso. Camila empezó a notar el cambio gradualmente, como quien siente una corriente de aire frío en una habitación cerrada. Al principio lo vio como una simple molestia, no como una exclusión. Una respuesta que llegaba tarde, un compromiso reprogramado. Nada dramático, nada que pareciera una guerra abierta. Pero el patrón se volvió imposible de ignorar. Los más cercanos a ella comenzaron a murmurar preguntas incómodas. ¿Por qué esta aprobación necesita ahora una firma extra? ¿Por qué ya no vale la palabra dada en el pasillo? Guillermo sabía que si el cambio se hacía demasiado evidente, habría resistencia. El palacio es experto en defender personalidades, pero es torpe defendiendo procesos que ya han sido reemplazados. A medida que avanzaba el día, el papel de Guillermo se expandió sin que él lo pidiera a gritos. Ocurrió de forma natural. El personal, confundido por el nuevo ambiente, buscaba claridad, y Guillermo se convirtió en su ancla. Pero él fue astuto. No se excedió. Cada vez que intervenía, lo justificaba como una alineación temporal o una revisión pendiente. La parte más delicada fue el acceso. Guillermo no prohibió que la gente hablara con Camila. No cerró las puertas con llave. Hizo algo más inteligente. Introdujo testigos. Reuniones que antes eran a solas, ahora incluían un observador. Se empezaron a tomar notas donde antes solo había aire. Para la tarde, el palacio bailaba a un ritmo nuevo y más lento. La facilidad de la autoridad informal se disipó, reemplazada por la frialdad del procedimiento. Nadie explicó nada. Y ese silencio fue tanto un escudo como un arma afilada. Guillermo sabía que esta fase de ambigüedad era su ventaja. La evidencia no se había compartido. La pelea no había ocurrido. Lo que estaba pasando era más silencioso y peligroso. Se estaba retomando el control sin anunciarlo. Y cuando el control cambia en silencio, es muy difícil recuperarlo sin exponer por qué se perdió en primer lugar. Bajo cada interacción latía una pregunta. ¿Cuánto tiempo puede seguir esto antes de que alguien grite? El desmantelamiento del estatus de Camila fue tan sutil que al principio parecía coincidencia. Un informe que desaparecía del calendario. Una llamada que sonaba y sonaba sin respuesta. Una invitación desviada por otra oficina. Pero en una institución construida sobre hábitos, hasta el desvío más pequeño carga un significado enorme. La reina Camila vio el dibujo completo antes de que nadie se atreviera a nombrarlo. El palacio siempre funcionó por cercanía. El acceso importaba más que el título. La influencia fluía por las habitaciones, no por los memorandos. Lo que la inquietó no fue una negativa directa, sino el estrechamiento acumulativo de su espacio. Reuniones que daban por sentada su presencia, ahora se confirmaban tarde o nunca. Documentos de fondo que solían llegarle temprano, ahora eran retenidos o resumidos por terceros. Decisiones que ella solía moldear con una charla, ahora se le presentaban como hechos consumados. A primera vista, no parecía un castigo. El palacio no emitió ninguna orden quitándole autoridad. En su lugar, eliminó los caminos por los que esa autoridad caminaba. Esa distinción es vital. Si le quitas la autoridad a alguien públicamente, invitas a que se defienda. Pero si erosionas la autoridad mediante trámites, ésta se disuelve antes de que la resistencia pueda organizarse. Guillermo nunca habló de personas. En los correos internos hablaba de alineación, integridad de auditoría y claridad de registros. Términos técnicos, aburridos, benignos. Pero servían para justificar un cambio estructural sin nombrar a su objetivo. El resultado fue una fricción inmediata. Las decisiones informales se frenaron en seco. Las promesas verbales perdieron su valor. Procesos que antes volaban gracias a la confianza, ahora se arrastraban pidiendo confirmación. El personal de Camila sintió el golpe agudamente.
Sus solicitudes regresaban con preguntas que nunca antes se habían hecho. Las aprobaciones pasaban por oficinas que antes solo obedecían. Las conversaciones que antes resolvían problemas, ahora terminaban con la frase: «Debemos seguir el procedimiento». Nadie acusaba, nadie explicaba. Las respuestas eran consistentes y evasivas a partes iguales. No hay nueva directiva, solo un énfasis en la estructura. Y era imposible discutir contra eso sin parecer que uno estaba en contra de la transparencia. Y en medio de todo esto, el rey Carlos permaneció formalmente desconectado. Su silencio fue conspicuo, visible como una mancha en la pared, y amplificó el efecto. Porque en el palacio, cuando el jefe no interviene para detener algo, su ausencia suele significar consentimiento. Los observadores más atentos, aquellos que leen los silencios mejor que las palabras, comprendieron algo crucial. Lo que estaba sucediendo tenía permiso. Nadie lo había firmado, nadie lo había anunciado, pero la falta de intervención era, en sí misma, una aprobación tácita. Camila, sintiendo que el suelo se le escapaba, intentó restaurar el equilibrio usando las herramientas que siempre le habían funcionado. Una conversación privada por aquí, una pregunta suave y encantadora por allá. Pero esta vez, la magia no funcionó. Las respuestas que recibió fueron impecables, educadas, deferentes y absolutamente inamovibles. Su Alteza, el protocolo indica: «Señora, el registro requiere». Todos reconocían su posición de reina, nadie le faltaba al respeto, pero nadie cambiaba el rumbo. Lo que hacía que el momento fuera tan desestabilizador era que no había un enemigo contra quien luchar. No había una reunión a la que irrumpir, ni una decisión concreta que impugnar. El cambio estaba disperso en 1000 pequeños trámites, en 100 oficinas diferentes, cada uno justificado por separado, pero todos alineados hacia el mismo fin. El despojo de su estatus no fue simbólico, fue brutalmente funcional. El acceso a los informes de inteligencia sensibles se estrechó. Las invitaciones para participar en las discusiones preparatorias, esas charlas donde realmente se decide todo antes de la reunión oficial, cesaron. Su representación en la coordinación externa fue reasignada silenciosamente a funcionarios grises y eficientes. No eran roles públicos, el público no vio nada, pero eran los mecanismos, los engranajes a través de los cuales ella ejercía su influencia. Su eliminación fue quirúrgica. El personal se ajustó rápido, las instituciones siempre lo hacen, sobreviven adaptándose al que tiene el mando real. Aquellos que vivían de las señales informales recalibraron su brújula. El palacio empezó a sentirse diferente, no más frío, sino más deliberado, menos dependiente de la personalidad, más esclavo del papel. La princesa Ana observó el cambio sin decir una palabra. Su experiencia con las correcciones institucionales le permitió ver el patrón de inmediato. Ella entendió que esto no era una venganza emocional ni un intento de humillación pública. Era un intento de estabilizar el barco eliminando la ambigüedad. El palacio había elegido la estructura sobre el sentimiento. Para Camila, sin embargo, el cambio se vivió como un vértigo. Años de cercanía habían creado un ritmo, una música de fondo que ahora se había detenido bruscamente. Seguía estando presente, seguía siendo saludada, pero el centro de gravedad del poder se había desplazado. La ausencia de un anuncio oficial hizo que fuera imposible defenderse. No había nada que refutar. No había nada que apelar. Cada vez que preguntaba, la respuesta regresaba al mismo punto muerto. Se ha clarificado el procedimiento, se han reforzado los límites, se priorizan los registros. No era algo que pudiera revertirse con encanto o tranquilidad. Para cuando Camila reconoció plenamente la magnitud del desplazamiento, este ya se había normalizado. El personal hablaba con nuevos patrones. Las decisiones seguían nuevas rutas. Los viejos caminos, cubiertos por la maleza de la burocracia, ya no existían para ser reclamados. El palacio se había adaptado al cambio sin detenerse a nombrarlo. Hacia el exterior, el teatro continuaba.
Las apariencias se mantenían, los protocolos se observaban, el público veía continuidad, pero por dentro, el mapa de la influencia había sido redibujado por completo. Lo más inquietante fue la comprensión de que el estatus se le había quitado sin darle un solo momento para resistir. No hubo advertencia, porque una advertencia habría invitado a la negociación. Y la negociación habría retrasado la corrección. El retraso ya no era una opción. Guillermo conocía el riesgo. La recalibración silenciosa engendra sospechas y se descubre, pero también impide que la oposición se organice. Para cuando el cambio es reconocido, ya está incrustado en la piedra. El palacio operaba ahora bajo una nueva suposición suprema. La autoridad requiere trazabilidad. La influencia requiere registro. La proximidad por sí sola ya no bastaba. El papel de Camila, una vez fluido y expansivo como el agua, se había canalizado y estrechado a su definición formal estricta. Todo lo demás había sido eliminado, no por decreto, sino por diseño. Lo que quedaba era incertidumbre. ¿Cuánto se había perdido realmente? ¿Era temporal o permanente? ¿Quién sabía la verdadera razón y quién simplemente se adaptaba por instinto? Esa incertidumbre fue el elemento final del despojo. El silencio en este contexto no era neutralidad. Era la confirmación de que todo esto era intencional. El shock no llegó de golpe. Se movió de manera desigual por el palacio, registrándose primero como confusión, luego como inquietud y finalmente como reconocimiento. Dentro de la casa real, la conciencia se extendió por omisión. Conversaciones que antes incluían a Camila ya no lo hacían. Informes que ella solía moldear llegaban ya finalizados. Las decisiones parecían completas antes de que la discusión pudiera siquiera comenzar. Nadie explicó por qué. Nadie necesitaba hacerlo. Para aquellos que habían pasado años navegando el palacio por instinto, el ajuste fue desorientador. Las jerarquías informales colapsaron sin hacer ruido. La gente dejó de mirar a la reina para mirar al procedimiento. El palacio no resistió este cambio. Lo absorbió. Los miembros de la familia sintieron el cambio de maneras más sutiles. El rey Carlos permaneció públicamente firme, como siempre, pero en privado estaba profundamente inquieto. No porque cuestionara la necesidad de lo que estaba ocurriendo. Él también conocía las reglas del juego, sino por cómo se estaba desarrollando. El palacio siempre había gestionado los conflictos familiares a través de la mediación y la demora. Esto era diferente. La autoridad se estaba ejerciendo sin negociación, con una velocidad y una frialdad que dejaban muy poco espacio para el sentimiento. En la soledad de sus aposentos, quienes conocen bien al rey Carlos describieron una tensión dolorosa, una lucha interna entre su instinto protector como esposo y su realismo frío como cabeza de la institución. Camila es su esposa, pero la corona es su obligación sagrada. Sin embargo, lo que realmente perturbaba al rey no era ver cómo la influencia de su mujer se desvanecía. Lo que le quitaba el sueño era la brutal realización de que esa erosión ya había ocurrido antes de que nadie le pidiera su opinión. El hecho consumado pesaba más que la acción misma. Se dio cuenta de que el poder había actuado a sus espaldas, no para traicionarlo, sino para protegerlo, lo cual es una forma de exclusión mucho más dolorosa. La princesa Ana, fiel a su carácter, respondió con su habitual contención. No cuestionó la recalibración. La evaluó como una ingeniera evalúa la estructura de un puente. Desde su perspectiva pragmática, el palacio simplemente estaba corrigiendo un desequilibrio que nunca debió permitirse. La influencia sin registro escrito siempre conlleva un riesgo mortal. La evidencia filtrada solo hizo visible ese peligro, pero la preocupación de Ana estaba en otro lado. El precedente. Ella sabía que una vez que la autoridad cambia de manos sin explicación, la confianza se vuelve frágil como el cristal. Las instituciones sobreviven gracias a la claridad.
Y aunque el silencio es efectivo, también crea sus propias vulnerabilidades. Guillermo entendía ese riesgo íntimamente. Lo aceptó cuando eligió este camino. Sabía que el shock era el precio de la velocidad, y la velocidad era el precio de la contención. A medida que pasaban los días, el aislamiento de Camila se hizo palpable. No fue un drama de telenovela, no hubo escenas públicas. Fue algo más sutil e inconfundible. Las invitaciones se redujeron. Las conversaciones se acortaron. Su presencia en una habitación ya no alteraba el resultado de lo que allí se discutía. Quienes la rodeaban ajustaron su comportamiento con sumo cuidado, inseguros de cómo actuar sin una guía clara. Esta incertidumbre no nacía de la crueldad, sino de la cautela pura. Nadie quería estar en el lado equivocado de la historia. Dentro de la familia, las reacciones variaron. Algunos vieron el cambio como algo necesario que llegaba tarde. Otros, como un acto desestabilizador. Pero nadie disputó que algo había salido mal. Lo que quedaba en el aire era cuánto daño causaría la medicina elegida para curar la enfermedad. La tensión se amplificó por lo que no sucedió. No hubo reunión familiar. Tradicionalmente, los momentos de corrección interna venían acompañados de discusiones privadas, de ajustes de cuentas. Esta vez, nada. La falta de confrontación negó la posibilidad de un cierre emocional. También negó la posibilidad de resistencia. Camila no protestó, ni en público ni en privado. Quienes esperaban negación o furia se sorprendieron por su compostura. Ella reconoció el patrón rápidamente. La influencia que desaparece sin anuncio lo hace porque cualquier queja confirmaría lo que el silencio intenta ocultar. Su respuesta fue la retirada, no el desafío. Redujo sus compromisos. Habló menos. Escuchó más. Esto no fue una concesión de derrota. Fue un recálculo estratégico. Y eso inquietó a muchos. Esperaban una guerra y recibieron un silencio calculado. El personal del palacio sintió la tensión en la nuca. La lealtad se volvió un asunto complicado. Algunos habían construido sus carreras basándose en el acceso a Camila. Otros dependían de su mediación. Ahora, esos amortiguadores habían desaparecido. La gente empezó a recalibrar sus alianzas, no por ambición, sino por pura supervivencia. El palacio entró en un periodo de vigilancia interna. El lenguaje se tensó. Incluso los comentarios casuales se medían antes de decirse. Todos sentían que el escrutinio se había intensificado, aunque nadie pudiera señalar quién miraba. Los rumores llenaron el vacío de información. ¿Era evidencia incriminatoria? ¿Era una estrategia nueva? ¿O era la preparación para algo peor? Guillermo ni confirmó ni negó nada. Ese silencio lo protegía, pero también lo aislaba. La autoridad ejercida en silencio atrae miradas cuando sus efectos se vuelven visibles. Sintió el peso de la expectativa, pero no retrocedió. Finalmente, el rey Carlos abordó la situación. No con Camila, sino con los encargados de mantener la casa funcional. Su instrucción fue simple y desoladora. Mantengan la dignidad, eviten la escalada, dejen que el proceso termine. Esa instrucción se interpretó como lo que era, una aceptación. La relación de Camila con Carlos se ajustó. Menos visible, más formal, todavía intacta, pero alterada para siempre. El equilibrio entre ser compañeros de vida y figuras institucionales cambió sutilmente. Nadie celebró este resultado. No fue una victoria, fue un costo. El palacio operaba ahora bajo una nueva conciencia interna. El poder puede cambiar sin anuncio. La influencia puede ser extirpada sin peleas. La evidencia puede remodelar la institución antes de que nadie sepa que la batalla ha comenzado. Los lazos familiares se tensaron bajo esa conciencia. No se rompieron, no se cortaron, pero se probaron de formas nunca antes vistas. Al final, una verdad se volvió inevitable. Las consecuencias ya no se limitaban solo a Camila. La operación había expuesto líneas de falla, grietas profundas que se extendían por toda la estructura real.
esperando el próximo temblor. El palacio no corrió a restaurar el equilibrio perdido, porque el concepto mismo de equilibrio había sido redefinido para siempre. Lo que el príncipe Guillermo puso en marcha no fue un parche temporal para tapar una gotera, fue una demostración de fuerza tectónica. Fue una clase magistral sobre cómo funciona la autoridad real cuando se enfrenta a una distorsión interna. La evidencia había forzado una elección, y esa elección reescribió las reglas del juego sin necesidad de anunciarlas por altavoz. Para la monarquía, las implicaciones iban mucho más allá de Camila. El cambio más inmediato fue filosófico, casi existencial. La premisa antigua ha muerto. La influencia ya no se asume segura solo porque es familiar. La cercanía ya no sustituye al proceso. El palacio, que durante siglos dependió de la costumbre y la confianza ciega, se vio obligado a admitir una verdad incómoda. El poder informal, ese que se ejerce en las sombras de los pasillos, representa un riesgo tan letal como cualquier enemigo externo. Ese reconocimiento lo cambió todo. Guillermo no enmarcó sus acciones como una reforma. No habló de modernización. No dio discursos. Simplemente dejó que la institución sacara sus propias conclusiones basadas en los hechos. Esa contención fue su mayor estrategia. ¿Por qué? Porque la reforma invita al debate ruidoso. La realidad, en cambio, impone una adaptación silenciosa. Los que estaban más cerca de él entendieron el mensaje. Esto no era una rabieta, era una transición de liderazgo. Guillermo no estaba esperando a ser rey para afirmar su autoridad. La estaba ejerciendo allí donde la supervivencia de la institución exigía claridad. El mensaje era inequívoco. El liderazgo futuro priorizará la trazabilidad sobre la tradición. Para los ayudantes mayores, el cambio trajo una extraña calma. Ahora, tomar decisiones requiere documentación. La influencia requiere rendición de cuentas. Las conversaciones que antes resolvían asuntos delicados con un susurro, ahora dejan huella escrita. El palacio se sentía menos fluido, menos mágico, pero mucho más defendible. Para otros, especialmente aquellos que prosperaban en las redes informales, el ajuste fue un choque brutal. Su influencia no disminuyó por haber hecho algo malo, sino porque el sistema simplemente dejó de acomodar la ambigüedad. Las reglas cambiaron sin ceremonia. El rey Carlos enfrentó su propio ajuste de cuentas. Su reinado, definido por una transición gradual, ahora llevaba la marca de una corrección interna decisiva. Aunque no aplaudió públicamente las acciones de su hijo, su negativa a revertirlas lo dijo todo. En este contexto, el silencio es confirmación. Carlos entendió que intervenir no restauraría la armonía, solo reabriría la herida de la inestabilidad. El palacio había avanzado, y el liderazgo ahora requería aceptar ese movimiento, no resistirlo. La reina Camila permaneció digna hacia el exterior, una figura de compostura. Pero su posición había sido irrevocablemente alterada. Lo que se le había quitado no era el título ni la presencia en los balcones, sino la autoridad silenciosa que nace del acceso irrestricto. Y esa autoridad, una vez perdida, rara vez regresa. La princesa Ana observó el resultado con una aprobación medida. Desde su perspectiva, la institución finalmente había impuesto un límite que siempre supo necesario, pero nunca formalizó. El costo humano fue alto, sí, pero la claridad era vital. El precedente establecido en este momento moldeará cómo se manejen las crisis futuras. La evidencia interna ya no se esconderá bajo la alfombra por el bien de la paz familiar. El poder informal no será protegido por la familiaridad. El silencio se usará como un bisturí estratégico, no como un escudo reflejo. El palacio avanza ahora con más cautela, más estructurado y mucho menos tolerante a las zonas grises. Esa evolución conlleva riesgos, reduce la flexibilidad y tensa las relaciones personales, pero también endurece la coherencia institucional. Para el público, gran parte de esto seguirá siendo invisible. Las apariencias continuarán, las tradiciones se observarán con pompa,
se proyectará continuidad. Pero bajo esa superficie dorada, la monarquía ha cambiado de la suposición a la aserción. La evidencia, una vez introducida, cambia el equilibrio de poder al instante. La autoridad no necesita un anuncio de prensa para ejercerse, y el silencio, cuando va de la mano con la acción, grita más fuerte que cualquier explicación. El príncipe Guillermo no despojó a Camila de todo en un solo momento de furia. Hizo algo más profundo. Demostró que todo descansa sobre la estructura, no sobre el sentimiento. Esa demostración resonará en los pasillos mucho después de que los detalles de esta crisis se olviden. La monarquía ahora existe en un espacio moldeado por esa realidad. Perdurará, sí, pero perdurará de manera diferente. Porque una vez que el palacio prueba que puede recalibrarse a sí mismo sin pedir permiso, sin anuncios y sin vuelta atrás, ya no puede regresar a la comodidad de las viejas suposiciones. La corona avanza no con certeza, sino con intención. Y en esa intención yace un futuro donde la autoridad ya no se hereda en silencio, se ejerce deliberadamente, 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 deliberadamente.